Bendiciones a cada oyente, cada persona que está a través de esta plataforma y del lente. Mi nombre es Teresa Tirado. Tengo 39 años de edad. Nací en Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico, de padres dominicanos. Mayormente me crié más en República Dominicana que en Puerto Rico. Y para mí fue una bendición ese país y lo sigue siendo. Bendigo a Puerto Rico y bendigo a cada persona que esté en ese lugar. Nací en una familia disfuncional, a pesar de quizás los poquitos contratiempos. Mi mamá dio el 100% de ella. Poco que mucho siempre nos suplió a mí y a mis hermanas lo que necesitábamos. Tengo dos hermanas, somos 3 hijas. Y mi mamá tuvo 4 hermanos y son 5 hijas, o sea, son alrededor de 9. Mi familia, mayormente mi abuelo y mi abuelo son de El Cibao, de Sosúa, República Dominicana. Y mi mamá se crió en el sector del Distrito Nacional. A raíz de ese englomeramiento, mi mamá llegó a Puerto Rico, como se dice, en Yola. Y mi mamá era muy responsable con su familia. Ella tenía 2 trabajos, uno para ella, para mantenernos a nosotros en Puerto Rico, y otro para mantener a su familia en República Dominicana. En ese tiempo de los años 80 era un poco más fácil la situación, pero difícil en el ámbito de las personas ilegales. A raíz de esa situación, mi mamá, luego de que se casó con un excelente hombre que nos crió, murió, no murió en Cristo. Es lastimosamente, y es importante que usted entienda, amado oyente, que si usted no muere en Cristo, usted no va a dormir en ese descanso. Tiene que saber que hay un cielo y hay una tierra, un infierno, perdón. Y que solamente la luz de Cristo puede guardarte en un descanso hasta que suene la trompeta. Entonces mi papá no murió con el Señor. Y antes de que pasara eso, pues mi mamá me mandaba a mí y a mi hermana a República Dominicana por obvias razones. A mí y mi otra hermana. En ese tiempo fui tocada, mi cuerpo, por un tío mío. Yo tenía 8 años de edad y era tocada, abusada. Nunca tuve una relación de concretar y concretar lo que se llama la palabra sexual, pero sí me tocaba, y no quiero abundar mucho en el tema porque hay que guardar la familia y debemos de proteger la familia. A raíz de eso yo empecé a sentir una dependencia de los demás. Mi mamá no nos dedicaba mucho tiempo en el sentido. Estaba atravesando en una muerte de mi abuela. Mi abuela tenía cáncer terminal y mi mamá viajaba de Puerto Rico todas las semanas a República Dominicana. Entonces, su ausencia fue algo detonante. Ahí yo me refugiaba en todo lo que era personas inadecuadas para poder recibir el amor, el afecto. Es importante como padres entender de que quizás lo económico no lo es todo para nuestros hijos. Necesitamos estar ahí para ellos. Y les exhorto que guarden siempre lo que es la comunicación en los celulares, todas esas cosas, porque a veces nuestros hijos se pierden en ese momento. En ese momento yo me perdí y empecé a sentir muchos deseos de estar con hombres. Empecé a sentir muchas cosas a raíz de que esa no fue la única vez que me tocó. Luego mi mamá en Puerto Rico me descuidó, me dejaba con una amiga y su esposo me tocaba a mí, a mi hermana también. Y a raíz de eso vino hacia mí tenemos que entender que el mundo espiritual es muy real.
y que cuando nuestros hijos son tocados y abusados, le da legalidad a muchos demonios en la zona celeste. Son puertas que se abren. A raíz de que eso pasó en mi vida, totalmente mi vida se descarriló. Yo era una persona muy tranquila y ya empecé a crear independencia. Ya yo no quería estar con mi mamá. Yo tenía muchas relaciones. Ya me hice una mujer promiscua, una mujer que caminaba, que no tenía estabilidad. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado y que en verdad las raíces y lo que son las herencias generacionales, nuestros hijos la adoptan siempre y cuando nosotros no nos paremos en la brecha y digamos esto hasta aquí quedó. Mi mamá tuvo 3 hijas de 3 hombres distintos. Con esto no le estoy echando leña, fue una mamá excelente. Pero a raíz de eso yo tengo 5 hijos a la actualidad con 5 hombres diferentes. Entonces de mí depende de que mis generaciones, o sea mis hijos, no adopten eso. Lastimosamente mi mamá en ese tiempo no tenía la luz de Cristo. Ella no sabía en lo que se estaba enfrentando, pero sí nos dio un tremendo padrastro que fue el padre de mi última hermana. A raíz de eso yo empecé a sentir dependencia, entró en mí una ira, un descontrol. Mi mamá le gustaba mucho prender velas y cosas así. Y yo empecé a gustarme esas cosas, lo que son los santos. No es el testimonio, ese es otro testimonio. Pero lo que lo quiero llevar es que a raíz de todo eso que yo viví en la niñez, explotó para toda mi vida. Entonces ya ahí me separé totalmente de mi madre y empecé a tener una vida desordenada en el alcohol. Solamente en el alcohol, bebía todos los días, en todo lugar me iba. Era una persona que creía que era un hombre, o sea, con un carácter terrible. Todavía el Señor está trabajando conmigo, porque esto es poco a poco. Y a la edad de 18 años ya yo tenía mi 3er hijo. A la edad de 18 años me monto en un avión, voy a San Martín, llego a Estados Unidos y caigo presa por primera vez en Estados Unidos. Ahí yo todavía no estaba muy centrada en lo que era nada, a pesar de que vi a mi mamá, a pesar de que vi todo eso y ella estuvo conmigo. Mi mamá, en lo poquito que sabía, quizás no me dio mucho amor, mucho afecto, porque ella no lo recibió. Entonces yo depositaba mi confianza en personas que no eran adecuadas. Empecé a vivir lo que era el mundo del tráfico de la droga y me gustó. Empecé a vivir como yo podía ir a una tienda y despifarrar el dinero. Yo vestía bien, yo tenía ropa de marca, pero simplemente mis hijos ya estaban viviendo lo mismo que mi mamá me hizo vivir a mí, sin yo darme cuenta. Cuando salgo de la cárcel, trato de encarrilar mi vida y mi mamá está atravesando por una depresión y se intenta suicidar. Ahí le estoy hablando de herencias y de cosas por las cuales nosotros vivimos y pasamos. Lastimosamente, heredé eso de mi mamá. Yo sufría de una depresión que yo no me paraba, amados hermanos. Yo no me bañaba durante días. Yo me acostaba en una cama y yo no me paraba. Y a raíz de eso, después que salgo de la calle, ya intento suicidarme por primera vez. No sé si la cámara puede mirar. Intento cortarme las venas por primera vez. Luego intenté varias veces beber pote de pastilla y es increíble como nunca me hacían efectos. Yo me bebía los potes de pastilla, me bebía 20, 30 y no me hacían efectos. Luego de ahí salgo de la cárcel, paso por todo este proceso de depresión que mi mamá también pasa. Mi mamá se fortalece y ya yo quiero más. Ahí tengo un primo hermano que me llama y me dice, si vienes a República Dominicana te conecto con unas personas para que lleve droga de República Dominicana a Europa. Ahí mi mundo se abre totalmente porque ya no es lo mismo. Ya yo al caer presa la primera vez siento el miedo, digo no quiero seguir haciendo en Estados Unidos porque en Estados Unidos de verdad aquí las leyes son bien regibles, pero allá no.
E intento la primera vez y por ahí empiezo, amados hermanos. Me voy a vivir para República Dominicana con mis hijos. Y ahí empiezo el tráfico de droga desde República Dominicana a Europa. Ahí entro en un descontrol, entra la vanidad, me opero el cuerpo, muchas cosas que no vienen al caso. Pero lo que le quiero decir es que cuando el enemigo viene por ti, viene con todo. Si tú no estás en lo que es la palabra, hay una persona que te diga, mira, tú no estás bien. Si no hay una persona llena del Espíritu Santo, a mí me hablaba mi familia y me decía, Teresa, vas a caer presa, vas a morir. Y a mí no me importaba, porque a mí no me importaba la vida. A mí no me importaba la vida, porque nadie me entendía. Yo estaba sumergida en una totalmente destrucción de mi propia vida. Era mi propio entendimiento. Y es que Satanás nos confunde para que entendamos que el camino por el que vamos es el correcto. Ahí mi mamá se armó de valor y fue y buscó mis 2 hijos a República Dominicana, ya que mi hija mayor empezó a deteriorar su salud. Yo la dejaba en cualquier lugar. Y hasta el sol de hoy me entero de que mi hija mayor fue violada también en ese momento, en ese tiempo. Ahora me duele, quizá en aquel tiempo yo me le echo a reír y le digo, a mí también me tocaron. Pero es importante entender lo malo que es en nosotros como padres, no mirar por el bienestar de nuestros hijos. Y ahí mi mamá va a buscar a mis hijos, se los lleva, ya me quedo con mi hija menor en ese momento, que es mi hija Racheli. Me quedo con ella y me voy directamente allá a Europa a vivir con unos familiares. De ahí ya cojo vuelo, empiezo a crecer y me sumerjo en lo que es la cocaína. Ahí empiezo con el abuso del alcohol y de la cocaína. Y ya mi cuerpo quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y ahí me profundizo, no solo en el tráfico de droga. Yo empecé a viajar a diferentes países. Yo entiendo el touch, entiendo el alemán, sé hablar el francés, sé hablar el portugués. He visitado muchos países de Norteamérica haciendo daño. Y hasta el sol de hoy le pido perdón a Dios porque la droga es un enemigo mortal para la familia. Y es que yo me iba a mencionar países, estuve en Perú, en Bolivia, estuve en Brasil, duré como 8 meses, que de ahí voy a hablar ya un poquito al final, pero yo he ido a San Martín, a Curazao, Aruba, Bonaire, Ecuador, a todos esos países los he conocido y lastimosamente, no porque he ido a hacer de bien, sino yo iba a esos países, buscaba droga y la llevaba a Europa. Antes de hacer este video, yo le preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Me decía, háblale quién tú eras. Y yo decía, Señor, pero no puedo hablar porque si yo hablo puedo caer presa. Me dice el Señor, tú eres libre y tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, tú eres una mujer nueva. Ya tú eres restaurada. Y aunque sigues en la rueda del alfarero, es importante que tú hables. Entonces la droga como yo la llevaba era tragada en mi organismo. Son unas bolas así, se hacen de 10 gramos, de 12 o de 13. Pero yo quiero que entienda esas almas que están ahí, que las personas que nos envían a hacer esas cosas son muy sabios. Ellos lo hacen en una prensa. Ellos te dicen que son 10 gramos, pero no son 10. Ellos le meten 15 porque es prensado. Y todo lo prensado se achica, se pone pequeño. Mi alma alaba al Señor. Ya empecé a hacer eso y empecé a experimentar lo que era el dinero. Yo me iba a hacer un viaje hoy, después me iba a la discoteca y me bebía los 7,000 o los 8,000 euros que me pagaban. Como que no era nada porque yo entendía de que yo iba a ir a otro viaje. Y ahí el Señor me empezó a entrar a lo que se llama el desorden, la inestabilidad, como el enemigo me quería ver. Ya no solamente abarqué ese tema cuando no estaba viajando y siendo mula, ya me dediqué a lo que se llama la prostitución. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La prostitución
es un espíritu que es hereditario. ¿Por qué le digo hereditario? A raíz de que yo fui tocada por un familiar, el enemigo usó esa puerta de mi niñez para llevarme a su territorio. Las niñas y los jóvenes y adolescentes y algunas quizás personas que me están escuchando que están atravesando por mucha desorden sexual, promiscuidad y todas esas clases de cosas, tienen que mirar atrás a ver dónde está la raíz. Empiezo a prostituirme, amados hermanos. Lastimosamente, Europa, a pesar de que tiene mucho hombre y mujer de Dios, es importante de que se levanten los guerreros en esa nación. Es una nación bendecida. Es una nación con muchas oportunidades. Yo empecé a caminar todo Europa. Yo duraba 21 días en España, en diferentes lugares. De España maybe duraba 21 días en Holanda. En Holanda la prostitución es legal. Ya ahí entro en lo que se llama las vitrinas. Son vitrinas en las que tú te paras ahí y las personas pasan caminando como si tú fueras un maniquí en una tienda, pero eres tú. Por ahí pasan los papás de los hijos, de los compañeros de tus hijos que van a la escuela. Muchas veces cuando llevaba a mi hija Racheli a la escuela, me encontraba con clientes que eran padres de los compañeros de mi hija. Yo sentía que yo no podía salir de ahí. Ese fue lo más profundo a lo que Dios me llevó. Ciertamente la droga fue profunda, pero la prostitución te satura y la prostitución te inunda. Te llena y te hace sentir que tú eres la mujer más sucia o más vulgar del mundo. Ya lo que se llama mi seguridad como mujer se va. Para yo poder prostituirme, yo tenía que estar totalmente en el efecto de la cocaína. Por mi vida pasaban 20, 30 hombres en una noche. Porque el diablo hasta en eso me exaltaba en los lugares que yo iba a trabajar. Dejaba a mi hija Racheli con diferentes personas. Gracias al Señor, mis otros 2 hijos mayores estaban con mi madre, pero no estaban conmigo. Yo no estaba ahí con ellos. Tenemos que saber que cada paso que damos en nuestra vida es consecuencia. Yo me sumergí y empecé a tener lo que se llama un desorden sexual. Empecé a tener relaciones con hombres y mujeres en el lugar donde trabajaba. Entonces ya cuando yo llegaba a mi casa, yo tenía un compañero. Cuando yo llegaba a mi casa, ya yo entonces pagaba prostitutas para que se acostaran conmigo y mi esposo. O sea, Satanás me llevó a lo más profundo. Satanás me enlodó lo más profundo de mí. A mí me decían la loca. Allá sí ven mis amigos allá en Zaragoza, que están muy felices de lo que Dios hizo conmigo. Eso es una región, Zaragoza, está entre medio de Madrid y Barcelona. Ahí viví alrededor de 8 a 10 años. Y personas que no me querían cerca, hombres que no querían a sus esposas cerca de mí, porque en verdad yo era una amenaza. Me convertí en una amenaza. Ya ahí en ese lugar el Señor me fue profundizando y me fue profundizando en lo que es la cocaína. Ya yo no tenía pudor, yo lo hacía sentada al lado con una persona hablando, sacaba y yo misma me colocaba en ese lugar. Y me descuidé de mis hijos, me descuidé de mí misma y caí en esa profundidad. Un día yo tenía 7 días en un prostíbulo, me acuerdo, cerca de donde yo vivía, como a 10 minutos en carro. Y yo estaba cansada, tan cansada. Yo llamaba a mi hermana y le decía que yo me quería morir. Mi hermana pequeña, se llama María, la bendigo. Le decía, yo me quiero morir, ya yo no quiero vivir. Yo cogía 1 gramo de cocaína, lo partía en 2, hacía 2 líneas,
y por el lado derecho me usaba uno y por el otro el otro. Porque yo lo que quería era quedarme ahí. Yo quería como que la cocaína era una anestesia. Yo no quería ver lo que yo estaba viviendo. Mi mamá no me buscaba, mi familia no me buscaba. Yo era un excremento de la sociedad. Yo era una persona vulgar del burgo totalmente. Yo no sabía expresarme, yo no sabía hablar. Yo era una persona que solo Dios puede cambiar, solo Dios puede transformar. Y yo estaba cansada porque cuando yo estaba así en la prostitución, yo ponía alabanzas y yo ponía alabanzas. Y yo decía, Señor, libértame. Y yo sentía un fuego del Espíritu Santo. Y yo decía, yo no sé qué es esto, pero yo estoy cansada. Y mientras me preparaba para mi jornada, diaria, o sea que me maquillaba, con mis heridas, me maquillaba, me hacía el pelo, era escuchando alabanza. Así que, mujer, yo no sé dónde tú estás. Si sientes escuchar alabanza es porque Dios está haciendo algo en ti. Yo empecé a ser procesada en el prostíbulo. Yo me sentía sucia hasta un día. Me acuerdo yo que estaba en una habitación y los dueños del lugar donde estaba, porque es legal, amados hermanos, en España, hay por todos lados. Incluso tienen un canal pagado para que tú puedas poner tus anuncios. Y es que Satanás anda como león rugiente y de la misma manera se tiene que levantar la iglesia. Yo me acuerdo que yo estaba ahí para seguir un poquito más rápido y yo le dije, Señor, si tú existes, si en verdad ese Dios que a veces yo siento cuando escucho la alabanza que me da paz existe, yo necesito que tú me saques. Yo necesito que tú restaures mi vida y que tú me des un matrimonio, que tú me des un hombre. Mis hermanas, gracias le doy al Señor, tienen sus compañeros y cada una, los hijos son de cada cual. Yo no. Y yo decía, yo necesito que tú me libertes. Dejo un poco y paralizo un poco lo que es la prostitución y me voy a Bolivia a viajar nuevamente, a llevar bolas. Eso fue un viaje después de que yo le dije al Señor que yo necesitaba que Él me libertara. Cuando estoy allá, paso un inconveniente, no me permiten viajar. Y es que el hombre que me estaba chequeando sabía que yo llevaba droga, yo la llevaba líquida. Y aunque no salía en la computadora, él sabía. Y yo convenzo al hombre para que me deje ir. Cuando llego a Madrid, me dicen que me tienen que devolver a Bolivia porque el visado, yo tengo pasaporte americano, pero si tú te pasas de los 3 meses, eso es ilegal. Entonces, supuestamente yo me había pasado antes de salir de Bolivia. Ellos me enviaron nuevamente a Bolivia. Y ahí en Bolivia veo conexión y me cruzo por la frontera con droga hasta Brasil. Crucé el Amazonas, el desierto. No puedo ir muy profundo porque quiero abarcar algo para los encarcelados ahora mismo. Y ahí paso, hermano, mire, como usted ve los mosquitos en su país, así yo miraba los monos cruzando de lado a lado, cruzando la frontera de Bolivia a Brasil. Ahí llego a Sao Paulo. Cuando llego a Sao Paulo, ahí me quedo. Sao Paulo es un país hermoso y mi deseo es volver hasta allá, todo el territorio de Brasil. Pero cuando llego a Sao Paulo, ahí mi mamá me llama y me dice, te voy a mandar el pasaje para que vengas vacía. Eso es para que usted vea lo que es el amor al dinero y a la vanagloria. Yo le dije que no, que si ya yo había pedido todo ese tiempo, yo me quería ir llena, o sea, con droga para Europa. Mija, yo te mando el pasaje, ven a Estados Unidos. Y yo le dije que no. Cuando llego con droga y me voy, me estaba esperando el Interpol en el aeropuerto de Belgium, en Bruselas. Cuando llego allá, a raíz de todo eso que pasé en Brasil, no tengo dónde quedarme, conozco a una persona que la bendigo, que es el papá de mi niño, que tiene 6 años de edad. Él es venezolano y lo bendigo
¿Por qué? Porque en ese momento él era apartado y yo venía ya siendo tocada por el Espíritu y Dios lo usó a él. Cuando yo llego a Bélgica, ya yo vengo y quedo embarazada de esta persona, pero yo no lo sabía. Cuando yo llego a la cárcel, que fue el 12 de octubre del 2015, caigo presa. Cuando yo caí presa, yo les voy a decir que yo me sentí feliz. Yo sentí un alivio en ese momento. Y era porque yo sabía que si no caía presa, o moría de una enfermedad venérea, gracias a Dios que me guardó, o moría porque se me explotaría una bola adentro, o quizás moría porque en uno de esos corajes yo mataba a una persona porque tenía una ira descontrolable a raíz de todo el desorden que tuve y que tenía. Ahí caigo presa, me doy cuenta, es la misma semana que estoy embarazada, y en ese momento yo lo que quiero es suicidarme. Me ponen en una celda grande. Hermano, la cárcel de Europa no es como aquí. La cárcel de aquí es una gloria. La cárcel de Europa no es como la de aquí. Me ponen en una habitación pequeña 2x2 con una cama de hierro totalmente pegada al piso. En el baño ellos tienen una ventana para mirar si tú estás orinando o no estás orinando. O sea, el que cae preso en Europa cae preso de verdad. Y yo me acuerdo que yo cogí la sábana que me dieron y la estoy amarrando para subirme a la cama de arriba, tirarme y romperme el cuello y suicidarme. Yo lo que quería era morirme. Cuando estoy amarrando la sábana, la estaba amarrando de un extremo de la cama, fuerte, para cuando yo me tirara del otro extremo, mi cuello se partiera, porque yo sabía que no era una distancia que yo pudiera suicidarme. Yo quería morirme. Yo quería morirme totalmente, acabar con mi vida, acabar con mi sufrimiento. Yo me acuerdo que cuando estoy subiendo, que ya tengo la sábana amarrada, estoy subiéndome a la cama llorando. Entra esta señora y atraviesa la pared en visión. Era una intercesora. Yo bendigo la vida de los intercesores. Fue mi primer visión con el Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu Santo? Porque si ella traspasó la pared para predicarme, fue porque fue guiada por él. Y atravesó y me dijo, no lo hagas. Esto que está pasando es necesario porque el Señor no podía trabajar contigo si te dejaba en la calle. Porque Él me llamaba. Yo me acuerdo que yo iba a Ecuador y me decían, tú tienes un llamado poderoso, Dios te está llamando. Yo me acuerdo que yo fui a una farmacia en Salinas, Ecuador, un poquito a 2 o 3 horas de Guayaquil, y yo fui a comprar una pastilla para dormir. Y la que estaba ahí era pastora, la farmacéutica, y me dijo, tú no necesitas pastilla, tú necesitas a Cristo, porque Dios te llama y te sella. Y es importante escuchar a Dios cuando nos llama con amor, porque cuando nos llama con amor, Él nos va a tratar con amor. Pero si en verdad Dios tiene un propósito contigo, te llamará con dolor. A mí me llamó y me tuvo que separar del mundo y meterme en una cárcel. Otra persona lo puede meter en una cama. Y yo me acuerdo que esa señora me dijo, no lo hagas. Dios te llamó. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Tú conocerás quién es el Señor. Me habló del Salmo 89. Yo no conocía el Salmo 89. Para mí los salmos que valían eran el 91 y el 23. Nada más. Y empezó esa mujer a predicarme. Una señora, una anciana como de 70 años. Tenía algo aquí que la bendigo. No sé quién es. Hasta ahora oro por ella. Y me dijo, Dios te levantará. Te vas a casar. No vas a ser así. Dios te restaurará. Romperás tu cadena. Dios es tu papá. Y cuando me dijo que Dios era mi papá, solté la sábana. Fue algo que me trascendentó. Porque yo creía que a mí nadie me quería. Y yo me acuerdo que ahí mismo entró un viento a esa celda y se habló en la Biblia, en el libro de Isaías. Y cuando se abrió, me dice la mujer alejándose en la visión. Ella traspasaba la pared y se alejaba, pero me decía, lee el libro de Isaías. No lo dejes de leer, estoy orando por ti, hasta que se perdió.
Amados hermanos, yo recibí una fuerza tan poderosa en ese lugar. Y ya tenía los papeles firmados para el aborto. Y yo me acuerdo que cuando me tocó el día para irme, se dañó el carro de los policías y no me pudieron llevar. Y pude cancelar el dinero, lo del aborto. Todavía en ese lugar yo bebía antidepresivos, tomaba diazepam, porque era alcohólica totalmente. Era drogadicta totalmente. Y yo me acuerdo que duré mi embarazo en eso, en ese proceso. Al mes de 6 meses me llevaron a sentencia. Eso fue pero no antes, no quiero olvidarme de esto. Había un grupo de mujeres que iba los martes y le decían los protestantes. Estoy sudando porque siento el fuego de Dios. Y esas mujeres empezaron a instruirme. Yo era católica, apostólica y romana. Y empezaron a hablarme de Jesús. Y cuando no me veían en las reuniones, iban a mi celda y me ungían. Es necesario que se levanten hombre y mujer de Dios, que vayan a las cárceles. Porque quizá hay una persona que tiene años, cadena perpetua, pero yo conozco un Dios que quita toda sentencia de hombre. Yo conozco un Dios que levanta pastores en esos lugares. Y yo me acuerdo que ellos me iban allá y me fortalecían. Cuando me sentencian, el fiscal, al ver mi pasaporte, ve que no era primera vez, porque era obvio, mi pasaporte estaba lleno totalmente. El fiscal me ofrece 40 meses. Pero el juez me da 36 meses. 36 meses son 3 años y 3 meses. Eso fue cuando yo tenía 6 meses. La embajada americana me saca de esa cárcel y Dios bendiga Médica, me llevan a una cárcel muy mejor en la zona holandesa. Y ahí doy a luz a mi niño que nació con autismo. Ahora, pero a los 8 meses exactamente, yo di a luz a las 37 semanas. A las 3 semanas llama mi nombre por la bocina. Y yo no entiendo qué era lo que estaba pasando. Cuando voy me dicen que llene los papeles, que yo salía. Y yo le digo a la señora, pero yo tengo 36 meses. Ella me dice, yo no sé. Pregúntale a Dios, tú sales hoy. Amados hermanos, aunque quizás tú te estés muriendo y entiendas que es tu final, no es tu final. Hay sentencias de hombre, hay diagnóstico de hombre, pero hay un Dios tan poderoso que cuando tiene propósito con nosotros, las puertas que están cerradas, Él las abre. Los tumores los extirpa. Te está hablando una mujer totalmente corrompida por el infierno. Te está hablando una mujer que no sabía lo que era tener un padre, quizás una madre, quizás capacitada, que yo no tenía un hombre. Te está hablando una mujer que Dios la ha restaurado. Te está hablando una mujer que el hombre dijo son 40 meses, son 36 meses, pero Dios dijo a los 8 meses te saco. Y Dios me hablaba literal. En Europa me dijeron, ¿te quieres quedar aquí? Porque ya tu hijo nació aquí, tú eres belga. Y yo dije, no, yo me quiero ir. Porque yo quería rescatar a mis hijos. Mi pensamiento era formar y recuperar a mis hijos. Ese era mi objetivo, porque ya yo había tenido un encuentro. Quizás tú no has tenido un encuentro con el Señor. Quizás no has tenido... Quizá esa señora que Dios lo usó para que traspasara. Pero Dios nos habla a través de los aires. Dios nos habla a través de las situaciones. Dios usa a nuestros hijos para ministrarnos. Dios usa quizás aquel que te está oprimiendo para ministrarte. Si estás en depresión, yo te digo que te levantes, que no es tu final. Hay uno que viene sobre ti, que te transforma, que ese lamento lo convierte en baile. Hay uno que murió en la cruz abasendo y que te rompe las cadenas, te llena de su río. Mi única decisión fue sumergirme a Él. Estoy sudando, hermano, pero es que aquí está el fuego de Dios. Yo me sumergí con Cristo. Yo entendía que mi mamá no me podía ayudar. Yo entendía que mis hijos no me podían ayudar, pero que Él sí. Y yo desde que me convertí, amados hermanos, hermana, tú que estás aquí, me
profundicé, yo ayunaba sin cesar, yo lloraba por el bautismo en el Espíritu, porque es que lo que no pudo hacer la droga, lo que no pudo hacer el alcohol, lo hizo su presencia. Cuando Él me toca, yo siento que se va todo dolor, yo siento que se va toda tristeza, yo siento que los demonios huyen, porque yo bendigo a esas personas que nacieron en el cristianismo, yo bendigo a esos hijos que son hijos de pastores, pero yo te puedo decir que solo su presencia podrá ayudarte. Él es el que liberta. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios le bendiga.